cerebro despierto. Vamos a ver. Así vamos a agarrar solo de abajo hacia arriba. Ay, agarra aquí que me voy. 2, 3, 4, 5. Ay, no. Ahí están los 5. A ver, que no haya pasado, porque ya no haya pasado. Vamos a empezar con Mariana Ramírez. Ahí ya pasaste. A ver, Ya pasó. aquí estos dos. Ya está. Ahora sí. María Fernanda Rojas. Vamos a empezar. Muy bien. A ver, María Fernanda, que último que vimos entonces fue lo de las fuerzas de Starling. Antes de las fuerzas de Starling, ¿qué estuvimos viendo? Gasto cardíaco, ¿verdad? Muy bien. Tipos de vasos, sí es cierto. Bueno, a ver, vamos a ver. Dime algo sencillo. ¿Cuáles son las determinantes de la frecuencia cardíaca? Dime 3 determinantes de la frecuencia cardíaca. Son las hormonas, ¿Cómo cuál? la adrenalina, Ajá. la estatura, la edad. La estatura, la edad. Bueno, la estatura la dejamos a reserva, ¿no? Pero la edad, ¿cómo influye? La edad influye en que no es lo mismo la frecuencia que va a tener un niño que va a tener un adulto. ¿Te acuerdas más o menos de cuánto es la del niño y la del adulto? La del niño va a ser más rápida Ok. y la del adulto va a ser más lenta. Ok, entonces a menor edad, más frecuencia, mayor edad, más baja. Ok, falta una determinante más. ¿Qué otra te acuerdas? La osmolaridad, o sea, ¿Cuál? la osmolaridad, lo que tenga que ver, por ejemplo, si está deshidratado. No tanto, ahí no, es más, eso más en el volumen sistólico. ¿Qué más te puede modificar la frecuencia cardíaca? Una lesión. No, de forma fisiológica. A ver, hormonas. Los iones. Los iones también, como qué ion, por ejemplo. El potasio. El potasio, muy bien. ¿Dónde anda Brenda? ¿Eugenio? ¿No está? De modo, ¿quién va abajo? A ver, ¿dónde está? Eduardo Sánchez. Muy bien. Vamos a ver, en esta fila a lo mejor ya es la fila de hoy. A ver, vamos a ver, Eduardo. Dime. ¿Cómo calculas el gasto cardíaco de una persona? Si le hubiera preguntado a Raúl el miércoles de la semana ¿Sara? ¿No está? No. Bueno, vamos a ver. Michelle Solís. Mayra. A ver, Mayra, dime. Dime la diferencia. Ya sé. ¿Cuál es el principal reservorio de sangre en el cuerpo? ¿Y qué ventaja tiene ese reservorio de la sangre hemorrágica? Porque su pared es elástica, entonces hace que haya más sangre. Entonces cuando hay una hemorragia, es como, o sea, si se acaba de las arterias, se gasta de las venas. Aunque puedes movilizar el flujo hacia la circulación. Vamos a ver ya para que termine la agonía de Robert. Porque lo veo como que anda estresado, como que necesita un relajante. A ver, Robert, la pregunta que le hice a tu compañero hace un rato, ¿cómo calculas el gasto cardíaco? Se calcula multiplicar el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Y de cuánto es el gasto cardíaco normal en promedio? Es de 5 litros. En promedio de 5 a 5,5, ¿sale?
falta. Pues creo que ya por hoy son todos, ¿vale? Ya los que faltaron, pues ya les tocará mañana, ¿vale? Bueno, el jueves vamos a tener la segunda mitad de la práctica de toma de presión y de ruidos cardíacos, ¿vale? Para los que faltaron. Esta semana y la otra vamos a terminar ya cardiovascular, por ahí del martes aproximadamente, y empezamos el miércoles con respiratorio, ¿vale? Íbamos a hacer una práctica de electrocardiograma, pero no hay electrocardiograma en la universidad. Antes sí había, quién sabe dónde se lo llevaron. Entonces voy a ver si todavía por ahí logro en estos días que lo traigan o lo encuentren o vean dónde está, y si lo encuentran pues ya hacemos la práctica de electro, ¿vale? Íbamos a hacer también una espirometría, pero tampoco encuentran el espirómetro, entonces no sé dónde esté todo, así que voy a ver si esta semana lo encuentran, y si sí, pues ya las hacemos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a continuar con lo de las fuerzas de Starling. Les voy a resumir rapidísimo en el pizarrón lo más importante de las fuerzas de Starling para que continuemos con linfáticos y empecemos ya con hemodinamia, ¿vale? Doc, una pregunta, ¿cuándo va a ser su examen tercer parcial? El tercer parcial va a ser la próxima semana, ¿vale? Que es la semana de exámenes. Pensaba que lo hiciéramos el miércoles de la próxima semana, ¿vale? Sí, miércoles o viernes de la próxima semana, todavía estoy viendo, necesito ver con el otro grupo también cómo andan, para que el mismo día lo hagan los dos, ¿vale? Uno detrás del otro y así sea mucho más fácil, ¿ok? Bueno, por cierto, ya tengo sus calificaciones, se me olvidó mandárselas, pero supongo que ya todos saben cuánto sacaron, ¿no? Ya tienen la calificación de su examen, todos tienen sus 3 puntos en la infografía, que era lo que habíamos acordado, ¿vale? Entonces, pues ya nada más saquen el porcentaje, acuérdense que el examen vale 7 esta vez, ¿vale? Lo que sacaron en su examen por punto 7 y eso le suman 3, ¿sale? Y con eso ya tienen su calificación. Quien tenga alguna duda me dice y la revisamos, ¿sale? Muy bien. Entonces vamos a continuar con lo de las fuerzas de Starling, lo vamos a ver de forma concreta y vamos a ver unas aplicaciones clínicas para que sepan en qué tipo de situaciones van a usar este conocimiento, ¿vale? Entonces habíamos dicho que las fuerzas de Starling permiten el flujo masivo de sustancias entre los capilares y los tejidos, ¿vale? Entonces vamos a enfocarnos a un vaso capilar. Y ese vaso capilar que tenemos aquí va a tener distintas presiones en su interior, ¿sale? Habíamos dicho que vamos a encontrar preferentemente dos presiones. Una presión que deriva de la función de las proteínas, que es la presión oncótica del capilar, ¿sale? La cual va a buscar atraer los líquidos hacia el interior de los capilares. Recuerden que la principal proteína que ayuda a determinar la presión oncótica del capilar es la albúmina. Y la albúmina es una proteína que se produce en grandes cantidades a nivel del hígado. ¿Sale? De tal manera que modificaciones en la cantidad de albúmina van a producir modificaciones de la presión hidrostática, oncótica, ¿sale? Cuando la presión oncótica, ¿qué le pasará al líquido? ¿Se mantendrá en el vaso o saldrá? Se aumenta la presión oncótica, se mantiene dentro, y si disminuye, entonces el líquido sale, ¿sale? Ahora bien, si tenemos una menor cantidad de albúmina, eso va a producir entonces que baje mi presión oncótica y que el líquido salga. Si yo tengo una adecuada cantidad de albúmina, eso me ayuda a mantener el líquido dentro de los vasos, ¿sale? Hay más proteínas en el plasma que ayudan a determinar la presión oncótica, pero la albúmina es la principal. Cuando lleven inmuno, van a hablar también de las globulinas. Las alfa y beta globulinas son otros elementos que funcionan como proteínas de transporte en el plasma y que también ayudan a determinar esta presión, ¿sale? La otra presión que teníamos era la presión hidrostática. Esa presión hidrostática del capilar, en lugar de tratar de meter el líquido, va a buscar sacar, ¿sale? La presión hidrostática del capilar va a estar determinada principalmente por la presión que hay dentro del vaso, ¿sale? La presión que ejerce la columna de sangre sobre las paredes del vaso, ¿ok? Entonces esto depende principalmente de la presión, ¿sí?, dentro del vaso. En este caso podemos asociarlo a la porción líquida de la sangre, que sería el plasma, ¿sí? El plasma, recuerden que está compuesto principalmente por agua, y físicamente el agua que compone al plasma puede ejercer una presión en las paredes del vaso, y a eso le vamos a llamar presión hidrostática, o la presión que ejerce la porción líquida de la sangre sobre la pared del vaso, ¿ok? De tal manera que si la porción líquida de la sangre se modifica,
se va a modificar también la presión que esta porción líquida ejerce sobre el vaso y con ello la presión hidrostática. ¿Sale? Los cambios de presión como tal a nivel sistémico dentro de los vasos pueden influenciar mucho esta presión hidrostática. ¿Sale? Entonces ahí tenemos ese comportamiento. Ahora bien, habíamos dicho que en el intersticio también vamos a tener las mismas fuerzas. Recuerden que el intersticio es el espacio, ¿sí?, que se encuentra entre la sangre y las células. Acá vamos a poner una célula y la célula, para poder recibir nutrientes, pues necesita primero que estos pasen de la sangre hacia el líquido intersticial y del líquido intersticial hacia la célula. ¿Sale? Habíamos dicho que la presión hidrostática del intersticio normalmente es muy bajita, aproximadamente de 1 milímetro de mercurio, por lo tal no contribuye mucho al movimiento de los líquidos. Y habíamos comentado también que la presión oncótica del intersticio normalmente es igual a 0, ¿sale? Porque no tenemos proteínas a nivel del plasma que se filtran al intersticio, ¿sale? Entonces, como esta normalmente es igual a 0 y esta es igual a 1 milímetro de mercurio, entonces si se dan cuenta, esas dos presiones son despreciables de manera fisiológica, no van a influenciar en nada en el movimiento de líquidos, ¿sale? Y de las dos presiones que tenemos dentro del vaso, que son las más importantes, la de mayor peso es la presión hidrostática, porque tiende a ser normalmente más grande que la presión oncótica. De tal manera que en condiciones basales, ¿qué es lo que va a hacer el líquido? Entrar o salir del capilar hacia los tejidos o viceversa. Va a salir, ¿sale? Entonces, en condiciones fisiológicas, el líquido tiende a salir porque lo que predomina más es la presión hidrostática, ¿sale? Ahora bien, vamos a ver bajo qué circunstancias fisiopatológicas podemos ocupar este conocimiento para poder comprender mejor la enfermedad, ¿sale? Para ello vamos a hablar de dos patologías, una que tiene que ver con el hígado, que precisamente ya lo tenemos aquí, y otra que tiene que ver con el riñón, que se encarga de regular la cantidad de agua que hay en el cuerpo, ¿sale? Entonces vamos a manejarlo así, hígado, y aquí vamos a poner entre paréntesis al riñón. El hígado puede verse afectado por diferentes patologías, pero hay una en particular que produce muchos cambios tanto en la presión hidrostática como en la presión oncótica de los capilares, y esa patología es la cirrosis. La cirrosis hepática es una condición en la cual el tejido hepático se fibrosa, y al fibrosarse normalmente el hígado se retrae. Entonces vamos a tener un cambio importante en la forma que tiene el hígado, ¿sale? De tal manera que encontraríamos algo así, fíjense bien. Este es un hígado de tamaño normal. Y normalmente en la cirrosis lo que nosotros tenemos va a ser una reducción del tamaño del hígado. Aquí la voy a exagerar para que sea esquemáticamente mucho más aprovechable, ¿sale? Entonces, esa reducción del tamaño del hígado por la fibrosis va a afectar mucho la entrada de sangre al hígado a través de una vena que es la vena porta, ¿sale? Pues normalmente la vena porta hepática, recuerden que resulta de la anastomosis de la vena esplénica con la vena mesentérica superior, ¿sale? Entonces ahí tenemos la formación de la vena porta. Esa vena porta va a llevar la sangre normalmente hacia el interior del hígado para que el hígado metabolice los nutrientes que vienen de los intestinos. Observen aquí que la porta normalmente debe llevar la sangre hacia el hígado, pero si el hígado reduce su tamaño, entonces ahora el hígado le ofrece una mayor resistencia al paso de la sangre del interior de la vena hacia el tejido, ¿sale? Entonces vean que en la cirrosis tenemos un incremento de la resistencia al flujo de sangre desde la vena porta hacia el hígado, mientras que en el hígado normal la resistencia no tiene un incremento significativo, ¿sale? Ahora bien, habíamos comentado una ecuación que es la ley de Darcy, esa ya se las había dicho, ¿no? La que involucra diferencia de presión, gasto y resistencia, ¿sale? Fíjense bien, la tenemos acá, diferencia de presión, acá tendríamos el gasto y aquí tenemos la resistencia. Observen que aquí lo que está aumentando en la cirrosis a nivel de la vena porta es la resistencia, ¿sale? Si la resistencia se modifica, ¿qué tengo que modificar yo para mantener mi flujo constante? La presión. Entonces, ¿qué tengo que hacerle a la presión para contrarrestar el aumento de la resistencia? Tendría que aumentarla para que la sangre lleve más fuerza y pueda vencer ese aumento de la resistencia. Entonces estarán de acuerdo que ahora en la porta tenemos un aumento de la presión.
Y ese aumento de la presión dentro de la porta me va a vencer la resistencia que le ofrece el hígado con cirrosis. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, esa presión está mucho más elevada de lo normal y a eso le vamos a llamar hipertensión portal. Esa hipertensión portal, si se dan cuenta, ahora se está relacionando con la presión que la sangre ejerce dentro del vaso, que en este caso es la vena porta. ¿Sale? ¿Qué va a pasar con la presión hidrostática entonces de la vena porta? Va a aumentar, y si aumenta la presión hidrostática de la vena porta, ¿qué le va a pasar al plasma que tenemos dentro de la vena? Se va a empezar a filtrar. ¿Y dónde se va a acumular? En la cavidad abdominal. Eso me explica por qué los pacientes con cirrosis tienen ascitis, que es una gran acumulación de líquido a nivel del abdomen. ¿Sale? Ahora, esa no es la única alteración que genera la cirrosis, no solamente va a producir un aumento de la presión hidrostática. ¿Sí? Es por eso que se les bueno, es creo que uno de los síntomas, ¿cómo le llaman? Cabeza de medusa. El caput medusa, que todas las venas se dilatan aquí en el abdomen, que son venas afluentes de la vena porta. Como la porta tiene mucha presión, esa presión viaja de forma retrógrada a las afluentes de la vena y se marcan en el abdomen. ¿Sale? Es por el aumento de la presión hidrostática. ¿Ok? Ahora bien, en la cirrosis no solamente tenemos este cambio en la presión hidrostática. Recuerden que el hígado es el principal productor de albúmina. ¿Sale? En la cirrosis, ¿cómo estará la producción de albúmina? Va a estar baja. Entonces la cirrosis me lleva a una menor producción de albúmina. Y si tengo menor producción de albúmina, ¿qué es lo que va a bajar? La presión oncótica. Y si baja la presión oncótica, ¿qué le va a pasar al líquido? Se va a filtrar. Entonces vean que tenemos una doble fuerza que hace que el líquido se filtre hacia la cavidad abdominal. Tanto la disminución de la presión hidrostática como el aumento, de la presión oncótica, como el aumento de la hidrostática. ¿Sale? ¿Sí queda claro entonces cómo podemos ocupar las fuerzas de Starling para explicar la ascitis en la cirrosis? ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora la enfermedad renal crónica. ¿Sí? En el paciente con enfermedad renal crónica, o lo que antes se le llamaba insuficiencia renal crónica, tiene diferentes estadios evolutivos. ¿Sale? Al principio, un paciente con enfermedad renal crónica, lo primero que va a manifestar dentro de la enfermedad es una disminución en la producción de orina. ¿Sale? Poco a poco va a ir disminuyendo la producción de orina de nuestro paciente. ¿Sale? Entonces, eso es uno de los puntos, se los voy a poner acá. Enfermedad renal crónica, tenemos dos características: una menor producción de orina, ¿sí? Y también vamos a tener filtrado de proteínas. Normalmente las proteínas no deben filtrarse en la orina. ¿Sale? El riñón, como lo van a ver el siguiente semestre en Fisio 2, tiene una barrera que se llama barrera de filtrado glomerular. A nivel del glomérulo de los riñones hay diferentes elementos que forman una barrera que evita que se filtren las proteínas, ¿sale? Precisamente porque las proteínas son importantes para mantener la presión oncótica, ¿sale? Entonces no se deben perder por la orina. Pero el paciente con enfermedad renal crónica, conforme va evolucionando, incrementa su pérdida de proteínas por la orina, lo que se llama proteinuria, ¿sale? Se lo voy a poner acá. Y esa proteinuria, de la mano con la menor producción de orina que tiene el paciente enfermo renal crónico, va a terminar por afectar también a las dos presiones de las fuerzas de Starling. Fíjense bien, si mi paciente con el paso del tiempo produce menos orina, ¿qué se va a acumular en el cuerpo o qué va a retener mi paciente? Líquidos. Va a retener líquidos. Si retiene líquidos, ¿qué le va a pasar a la volemia? Y si aumenta la volemia, ¿qué determinante aumentaría? La precarga. El retorno venoso primero, luego la precarga, el volumen sistólico y el gasto. Y si aumenta el gasto cardíaco, al final va a aumentar también la presión arterial. Y si aumenta la presión arterial, ¿qué va a aumentar? La presión dentro del vaso. Y eso va a hacer entonces que aumente la presión hidrostática de forma generalizada. ¿Sale? Y eso lleva a que mi paciente enfermo renal crónico tenga anasarca, es decir, un edema generalizado conforme pasa el tiempo. ¿Sale? Ahora bien, el paciente enfermo renal crónico, cuando pierde proteínas por la orina, ¿qué presión va a bajar? La presión oncótica, ¿no? Porque la principal proteína que se filtra es la albúmina, ¿sale? Y si pierdo albúmina por la orina, ¿qué va a pasar? Va a bajar la presión oncótica y el líquido dentro de los vasos, ¿hacia dónde se va a mover? Hacia afuera, ¿no? Se acumula en el intersticio y me da un edema generalizado. Entonces fíjense cómo ahí en la enfermedad renal crónica tenemos algo parecido a lo que ocurre en la cirrosis. En la cirrosis no se produce suficiente albúmina. En la enfermedad renal crónica se filtra y se elimina por la orina.
En el paciente con cirrosis aumenta la presión en la vena porta y eso hace que se filtre líquido principalmente en el abdomen. Pero en el paciente enfermo renal crónico, al bajar la producción de orina, aumenta la volemia, eso da por resultado que aumenta la presión y se generaliza el incremento de la presión hidrostática llevándonos al edema, ¿sale? Para eso sirven las fuerzas de Starling, para que ustedes puedan comprender qué ocurre si disminuyen las proteínas en el plasma o si aumentan y qué ocurre si hay cambios de presión dentro de los vasos, ¿sale? ¿Cómo corregirían, por ejemplo, la presión oncótica en un paciente con cirrosis? ¿Qué la administrarían por vía intravenosa? Albúmina. Por eso a los pacientes con enfermedad hepática se les administra albúmina. Y al administrar albúmina, milagrosamente el edema desaparece. ¿Sale? Entonces es muy importante que conozcan estas determinantes. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Perfecto. Entonces, con esto resumimos como tal la utilidad clínica de las fuerzas de Starling en fisiología. ¿Sale? Van a encontrar por ahí algunos valores en milímetros de mercurio. Esos valores varían dependiendo del vaso, ¿sale? Conforme nos acercamos a los capilares, la presión hidrostática baja, ¿sí? Y entonces ahí se amortigua un poco la presión con la que viene la sangre dentro de los vasos, ¿sale? Pero realmente dependiendo de cada lecho vascular, las presiones varían un poco, por eso no les di un valor estándar, ¿sale? Muy bien. Entonces vamos a continuar ahora con el sistema linfático. Vamos a recordar un poco cuáles son sus características, porque también el sistema linfático es importante debido a que tiene una relación con el sistema circulatorio y en general con el aparato cardiovascular para el mantenimiento de los líquidos y de las proteínas, que ya vimos que son factores importantes para mantener las fuerzas de Starling. Muy bien, entonces, recordando un poco sus clases de anatomía del primer semestre, vamos a ver que el sistema linfático está constituido por diferentes elementos, como lo es la linfa, que es el líquido que circula dentro de los vasos linfáticos, que son el continente de la linfa, diferentes órganos y tejidos linfoides, así como también vamos a ver que esos órganos linfoides los vamos a dividir en dos tipos, los primarios y secundarios, ¿vale? Los primarios es donde se producen las células como tal del sistema inmune, los secundarios donde se montan respuestas inmunológicas, ¿vale? Dentro de los órganos primarios vamos a encontrar la médula ósea principalmente y en los niños también la timo, y en el adulto, dentro de los órganos secundarios está el vaso y los ganglios linfáticos, ¿vale? Entonces todos esos elementos van a constituir al sistema linfático como tal, como pueden verlo acá, ¿sale? Ahí se ven los vasos, se ven los órganos linfoides primarios y secundarios, entre otras estructuras. Ahora bien, fisiológicamente el sistema linfático presenta las siguientes características. Permite drenar el exceso de líquido en el intersticio. Fíjense bien, hace un rato vimos que las fuerzas de Starling sirven para intercambiar de manera masiva fluidos entre el interior de los capilares y los tejidos. Normalmente el líquido que se filtra, porque vimos que constantemente se está filtrando el líquido de manera normal, ese líquido no se puede reabsorber en su totalidad por las venas. Entonces, parte de ese líquido que se filtró se queda estancado en el intersticio. Si no quitáramos ese líquido estancado en el intersticio, tendríamos edema, ¿sale? Entonces, para prevenir la aparición de edema, los linfáticos se encargan de drenar ese exceso de líquido que las venas no pudieron drenar en el intersticio, ¿sale? Al final de cuentas, los linfáticos van a llevar ese exceso de líquido de vuelta a las venas, pero en un trayecto mucho más posterior, como veremos en un momento, ¿sale? Pero lo que van a hacer es permitir tener una vía alterna para conducir los líquidos que se quedaron estancados, ¿ok? Además de eso, vamos a ver también que los linfáticos, ¿sí?, se encuentran interrelacionados con los capilares, tanto arteriales como venosos, como pueden ver aquí, y eso les permite poder tomar el líquido que se queda acumulado en el intersticio. Observen, por ejemplo, tenemos aquí el líquido en el intersticio que se filtró obviamente por el intercambio que hay a nivel capilar, y vean aquí cómo tenemos capilares linfáticos que toman ese líquido del intersticio y lo empiezan a movilizar, ¿sale? Ese líquido que movilizan, observen que entra linfático y transita a través de él, de tal manera que al final va a ayudarle al líquido, como estamos viendo acá, a llegar desde los capilares donde se filtró y se quedó estancado, hacia la circulación venosa de nueva cuenta, ¿sale? Acuérdense que en sus clases de anatomía vieron que normalmente existen dos grandes conductos que drenan la linfa de todo el cuerpo, el conducto linfático derecho y el conducto torácico, ¿sale? Esos dos conductos van a llevar la linfa de todo el cuerpo de vuelta a las venas en dos sitios particulares.
que se conocen con el nombre de ángulos yugulo-subclavios. Recuerden que normalmente la vena yugular interna se encuentra con la vena subclavia. En ese punto las dos venas hacen un ángulo como este, y en ese ángulo es donde drenan esos grandes conductos linfáticos. De tal manera que a nivel de las yugulares y la subclavia es a donde llega todo ese líquido que los linfáticos reabsorbieron y que en un principio no pudo ir a través de las venas, ¿sale? Entonces ahí estamos viendo cómo el aparato cardiovascular está conectado con el sistema linfático, el cual no solamente se encarga de llevar los líquidos que no se pudieron reabsorber, sino también lleva de regreso al plasma las proteínas que pudieron haberse filtrado desde la sangre hacia el intersticio. Recuerden que la presión oncótica del intersticio normalmente es de 0, y el que sea de 0 depende de los linfáticos, porque los linfáticos toman las pocas proteínas que se hayan filtrado y las llevan de vuelta a la sangre, ¿sale? Cuando existe un problema en los linfáticos, esas proteínas ya no se transportan de vuelta y tampoco el líquido que normalmente reabsorben, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora se acumula una mayor cantidad de líquido en el intersticio, pero también se acumulan proteínas. Y si esas proteínas se acumulan, ¿qué va a pasar con los líquidos? Van a pasar más fácilmente hacia el intersticio, generando una mayor cantidad de edema, ¿sale? Entonces es muy importante que conozcan estas dos funciones. Los linfáticos me ayudan a movilizar el exceso de líquido que se filtró y a regresar las pocas proteínas que pudieron filtrarse hacia los tejidos, ¿sale? ¿Hasta allá alguna duda? ¿Sí? En el caso de pacientes, por ejemplo, con metástasis, donde se les hace vaciamiento cervical y les quitan gran cantidad de linfáticos, ¿qué pasa entonces? Esa es una buena observación. Fíjense, ¿han visto o han escuchado que las mujeres a quienes les hacen mastectomía radical con eliminación de cadena ganglionar después tienen edema en las extremidades? ¿Sí? Es debido a esta función. Imagínense que una mujer tiene cáncer de mama, ¿no? Pero ese cáncer ya hizo metástasis a la cadena ganglionar a nivel axilar, entonces hay que quitar la cadena ganglionar. Si yo quito la cadena ganglionar, ¿qué estoy haciendo? Estoy quitando vías a través de las cuales la linfa ayuda a regresar ese líquido que no se absorbió al inicio hacia las venas. Entonces le estoy quitando camino de regreso. ¿Qué va a pasar? Que ya no se lleva la misma cantidad de linfa de la extremidad hacia los conductos centrales. Entonces se va a acumular una mayor cantidad de líquido en la extremidad y se genera edema, ¿sale? ¿Salud? Las linfadenectomías, que es la excisión de los vasos junto con los ganglios, normalmente generan edema de la región de donde reciben la linfa que drenan, ¿sale? Entonces, si tú quitas la cadena axilar, vas a tener edema de la extremidad superior. Si quitas, por ejemplo, la cadena inguinal, vas a tener edema de la extremidad inferior, ¿sale? Entonces, se produce edema porque estás quitando camino a través del cual se dirige el líquido de las proteínas, ¿sale? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Otras funciones que tienen los linfáticos es ayudar a generar respuestas inmunitarias y también transportan los lípidos. Recuerden de sus clases de bioquímica que las biomoléculas en el organismo normalmente se absorben en el intestino, como los aminoácidos y los carbohidratos. Pero en el caso de las grasas o los lípidos, una vez que se absorben en el intestino, no pasan directamente a los vasos sanguíneos como las proteínas y los carbohidratos, sino que pasan a la linfa, y la linfa, cuando recibe los lípidos, cambia de nombre y ahora se llama quilo, ¿sale? Hay una gran cisterna en el abdomen a nivel de la primera vértebra lumbar que se llama la cisterna del quilo o cisterna de Peckel. ¿Sí? ¿La vieron en la anatomía? ¿Sí? Bueno, esa cisterna del quilo reúne toda la linfa con lípidos que vienen del intestino y a través del conducto torácico ayuda a que los lípidos que se absorbieron lleguen a la sangre, ¿sale? Entonces tienen una vía diferente de transporte de los lípidos con respecto a proteínas y carbohidratos, ¿sale? Entonces esas son las funciones principales que tienen los linfáticos. Y antes de continuar con la siguiente parte, que es la hemodinamia, ¿vale? Quiero hablarles acerca de una enfermedad que es el linfedema. ¿Sí? ¿Habían escuchado ese término? Sí. ¿Sí? Muy bien, entonces fíjense, tenemos dos tipos de acumulación de líquido en el intersticio. El linfedema y también tenemos el edema, así, solito, ¿sale? Vamos a ver en qué se diferencian. El edema normalmente se define como la acumulación de líquido en exceso en el intersticio, y el edema puede ser de origen cardiovascular o de origen linfático, ¿vale? Cuando es de origen cardiovascular se debe a que en el aparato cardiovascular existe una alteración de la presión hidrostática, ¿sí? O de la presión oncótica, ¿ok?
Las que vimos hace un rato, como por ejemplo en el caso de la cirrosis o la enfermedad renal crónica o el edema de origen cardíaco, ¿sale? Cuando el corazón no bombea bien la sangre, ¿qué va a pasar? Se estanca en los vasos. Y si se estanca en los vasos, genera más presión en sus paredes y aumenta la presión hidrostática produciendo filtrado. Es lo que le pasa a las mujeres que tienen varices o a los hombres con varices, ¿sale? Han visto que las venas se ven dilatadas, ¿sí? Cuando estamos mucho tiempo de pie, ¿qué disminuye? Disminuye el retorno venoso, porque la bomba muscular no está activa, ¿sale? Entonces, ¿qué le va a pasar a la vena cuando no hay un buen retorno venoso? Va a acumular más sangre, ¿sale? Y si acumula sangre, ¿qué le va a pasar a su diámetro? Se va a ir haciendo más grande. Pero fíjense lo que pasa, imagínense que esta es una vena. Estas que son mis dedos son las válvulas que tienen las venas. Si la vena se hace grande en diámetro, vean lo que le va pasando a las valvas que forman la válvula. Se van separando, entonces se vuelven insuficientes. El estar mucho tiempo de pie favorece la aparición de insuficiencia venosa, porque entonces las válvulas se hacen menos efectivas debido a que las venas se dilatan. ¿Eso qué va a hacer? Que la sangre no regrese adecuadamente y se estanque aún más en las venas, ¿sale? Y si se estanca aún más, ¿qué va a aumentar? La presión hidrostática. Y eso hace que se filtre el plasma y por eso las personas con varices pueden tener edema en la extremidad inferior, ¿sale? O simplemente personas que por estar mucho tiempo de pie hacen edema por sobrecarga, ¿sale? Son esas personas que a lo mejor trabajan mucho de pie, como por ejemplo cajeras o recepcionistas o cosas por el estilo, y que al final del día les van a comentar que tienen hinchados los pies, ¿sale? ¿Por qué al final del día? Pues porque durante todo el día se acumuló sangre, se filtró el plasma y al finalizar el día, cuando acaban sus actividades, tienen mucho edema en las extremidades, ¿sale? Esas pacientes lo que tienen que hacer es, o pacientes también, aunque afecta menos a los hombres, es subir las extremidades. Al subir las extremidades, ¿qué hacemos? Favorecemos el retorno venoso, quitamos la sobrecarga con sangre, disminuye la presión hidrostática y baja el edema, ¿sale? Entonces ese sería un edema de origen cardiovascular, ¿sale? Pero también hay un edema que se puede producir cuando los linfáticos no funcionan, ¿sí? Y a ese le vamos a llamar linfedema. La causa principal del linfedema es una obstrucción de los linfáticos. Y esa obstrucción de linfáticos puede ser por múltiples causas. Puede ser desde una parasitosis, como por ejemplo una filariasis. ¿Han escuchado sobre la elefantiasis? ¿Sí? Que terminan con unas extremidades grotescas, ¿no? Entonces, muchas filarias, que son parásitos que habitan en el suelo, entran a la piel a través de una herida y les gusta meterse a los linfáticos. Entonces obstruyen el flujo de los linfáticos en esa extremidad y al obstruirse el flujo de linfáticos, ¿qué no se reabsorbe de vuelta la sangre? El líquido y las proteínas. Entonces, ¿qué pasa? Se acumula más líquido y más proteínas en el intersticio y hay edema. A ese edema, entonces le vamos a llamar linfedema, ¿sale? Igual en las metástasis, cuando hay metástasis a nivel linfático, en algún proceso cancerígeno, el linfático se obstruye, y si se obstruye, ¿qué va a pasar? Lo mismo, va a haber edema de origen linfático, ¿sale? Entonces a ese le vamos a llamar linfedema para diferenciarlo del edema que se puede producir cuando hay alteraciones cardiovasculares, ¿sale? Muy bien, ¿dudas con esto? ¿No? Ahí solo existe ese filtrado manual, ¿verdad? ¿Cómo? Pero no tiene cura, ¿verdad? Es nada más el filtrado manual. Si tú tienes un paciente con filariasis o con linfedema, en el linfedema, dependiendo de la alteración, porque también los linfáticos se pueden hacer insuficientes, igual que las venas. Normalmente cuando ya está instaurado, es raro que tenga una cura totalmente reversible, pero lo que sí puedes hacer son masajes para hacer un drenaje linfático. Los fisioterapeutas hacen mucho esto. Cuando un paciente tiene edema de origen linfático, hacen diferentes maniobras, manipulan como tal las extremidades y obligan a través de la presión digital a que el líquido entre en los linfáticos y lo van movilizando, ¿sale? Eso se puede hacer mucho porque la linfa se mueve dentro de los linfáticos siguiendo las mismas fuerzas que la sangre dentro de las venas, es decir, también requiere de la bomba muscular y de otros factores, ¿sale? Entonces con ese drenaje manual tú ayudas a que el paciente no presente edema, pero si los linfáticos ya son insuficientes o tienen alguna alteración instaurada, normalmente va a ser difícil que tengas una reversión total, ¿sale? Entonces nada más es como paliativo ir quitando el edema con los masajes, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora con un tema que es la hemodinamia, ¿vale? O hemodinámica.
Si recuerdan sus clases de física de la prepa, estudiaron cómo se mueven los fluidos dentro de una estructura tubular, como por ejemplo el agua dentro de una tubería, ¿no? Y observaron que hay ciertos principios que ayudan a describir cómo se comporta el flujo de agua dentro de un tubo, ¿sí? Si nosotros establecemos una analogía, la sangre se mueve dentro de un tubo, es como si hubiera agua dentro de una tubería. Entonces, a esa analogía o al estudio del movimiento de la sangre dentro de los vasos es a lo que se le llama hemodinámica, que viene del griego haima, que es normalmente sangre, y dínamos, que es movimiento. Entonces, es el estudio del movimiento de la sangre dentro de los vasos, ¿sale? Para poder hablar de hemodinámica, vamos a estudiar algunos aspectos importantes, ¿sale? Necesitamos llegar aquí, a la ecuación de flujo, ¿sale? Esa ecuación de flujo describe cómo se mueve la sangre dentro de un vaso. Y para que no se matericen tanto, la ecuación de flujo la obtenemos a partir de la ley de Darcy, ¿sale? ¿Se acuerdan que siempre hemos dicho la diferencia de presiones va arriba, abajo tenemos al flujo o gasto y a la resistencia? Si yo despejo al flujo, ¿cómo me queda? Me va a decir la ecuación que el flujo es igual a la diferencia de presiones sobre la resistencia. Esa es la ecuación de flujo, la que me ayuda a describir cómo se mueve la sangre, que es un fluido newtoniano, ¿sale? Dentro de una estructura tubular que es el vaso, ¿sale? Entonces, para que no se compliquen tanto la vida, aquí tenemos la ecuación de flujo. Y si se dan cuenta, ahí tenemos a la diferencia de presión y a la resistencia de flujo como sus principales determinantes, ¿sale? De tal manera que podemos ver que el flujo dentro de los vasos sanguíneos se rige por los mismos principios físicos de cualquier líquido que fluye dentro de un sistema de conductos, ¿sale? Esta ecuación de flujo la vamos a ocupar mucho para entender cómo la sangre se mueve en respuesta a cambios de presión dentro del vaso y a cambios en su resistencia, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces sí vieron bien de dónde sale la ecuación de flujo, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí habíamos hablado de una ecuación que es la ecuación de Poiseuille, ¿se acuerdan? Que les dije que nos ayudaba a determinar la resistencia. Pues adivinen qué, también nos ayuda a determinar el flujo, ¿sale? Además de la ecuación de flujo, vamos a ver las dos perspectivas de la ecuación de Poiseuille para poder entender totalmente qué factores se involucran en el flujo sanguíneo, ¿sale? Entonces, voy a cambiar de diapositiva y les voy a poner las tres ecuaciones y vamos a analizar, ¿sí?, cómo es que se da el movimiento de la sangre siguiendo las variables de esas ecuaciones. Yo sé que no les gusta mucho, pero van a ver que no es tan difícil, ¿sale? Es cuestión solamente de que hallemos la lógica de las variables de cada ecuación. Entonces, fíjense, partimos de la ecuación de flujo. La ecuación de flujo me dice que el flujo dentro de un vaso, vamos a irlo dibujando acá para que tengan la idea visual. Fíjense bien, acá tengo el vaso sanguíneo, ¿sale? Entonces, la ecuación de flujo me dice que el flujo de la sangre dentro del vaso, vamos a representarlo por diferentes flechas. Ese flujo sanguíneo que tenemos aquí, ¿sale?, va a estar determinado por la diferencia de presión, que es la primera variable. Y esa diferencia de presión lo que me dice es que mientras exista una presión distinta al inicio y al final del vaso, esa presión o esa diferencia de presión sirve como la fuerza que impulsa el movimiento de la sangre, ¿sí? Es decir, que normalmente acá vamos a tener una mayor presión y acá vamos a tener una menor presión, ¿sale? Mientras yo tenga esos cambios de presión al inicio y al final del vaso, la sangre va a fluir, ¿sale? Si mis presiones fueran iguales al inicio y al fin del vaso, la sangre se estanca, ¿sale? Entonces recuerden que la diferencia de presión tiene una relación directamente proporcional con el gasto. A mayor diferencia de presión, aumenta el gasto o el flujo de la sangre dentro del vaso. Pero si yo bajo la diferencia de presión o la anulo, entonces puedo disminuir o anular el flujo de sangre, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Ahora, por otra parte tenemos que también el flujo de sangre dentro del vaso depende de la resistencia, ¿sí? Si yo modifico la resistencia, observen que tiene una relación inversa al flujo. Si la resistencia baja en un vaso, ¿qué le va a pasar al flujo? Aumenta. Va a subir, pero si yo aumento la resistencia, va a bajar. Era lo que veíamos en la cirrosis, ¿se acuerdan? Con la vena porta, que ahora tiene mayor resistencia, ¿qué tiene que hacer? Modificar su presión para mantener el flujo, ¿sale? Ahora bien, la resistencia, a su vez, va a estar determinada por diferentes factores.
Y esos factores son los que encontramos en la ecuación de Poiseuille, ¿sale? La ecuación de Poiseuille, vista desde el punto de vista de la resistencia, es igual a lo siguiente: 8 veces la longitud por la viscosidad sobre pi por el radio a la cuarta potencia. Aquí tenemos diferentes variables que, aunque se ve media extraña la ecuación, son muy lógicas. Fíjense bien, acá arriba tenemos dos determinantes, la longitud y la viscosidad. Vamos a ver a quién pertenece cada una. La L es la longitud del vaso, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que como tiene una relación directamente proporcional con la resistencia, si yo aumento la longitud del vaso, ¿qué le voy a hacer a la resistencia que le ofrece ese vaso al flujo de sangre? La voy a aumentar, y si aumento la resistencia, ¿qué le va a pasar al flujo? Va a disminuir, ¿sale? La otra variable es la viscosidad, y la viscosidad ¿de quién depende? De la sangre, ¿sí? Si modifico la viscosidad de la sangre, también modifico la resistencia, y si modifico la resistencia, modifico el flujo, ¿sale? Por otra parte, tenemos una variable muy importante que es el radio, ¿sí? El radio, vean que tiene una relación inversa con la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo bajo el radio, ¿qué le va a pasar a la resistencia? Aumenta, y entonces ¿qué le pasa al flujo? Disminuye, exactamente, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos estos factores que son importantes: el radio del vaso, la densidad de la sangre, vamos a manejarla así, y la longitud del vaso. Esos tres factores son los que determinan la disminución o el aumento del flujo dentro del vaso, modificando la resistencia, ¿sale? Ahora, la diferencia de presiones, ¿de quién depende? Depende en primer lugar de que mi corazón funcione adecuadamente, ¿sale? Porque el corazón es el que imprime el aumento de la presión al inicio de los vasos para que la sangre se mueva al final de los vasos, que son los capilares. Entonces, esa diferencia de presión se da entre el corazón, ¿sí?, y los capilares. Normalmente, a nivel de los capilares hay baja presión y el corazón le mete una gran presión a la sangre al inicio de la circulación, ¿sale? Entonces, se dan cuenta cómo las ecuaciones realmente no son algo del otro mundo, ¿sale? Si estudiamos las variables, podemos entender cómo influye cada una en el flujo de la sangre de todo un vaso, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿La ecuación de qué dijo? La ecuación de acá es la ecuación de Poiseuille. ¿Sí? Se llama así, ecuación de Poiseuille-Hagen. Esa ecuación la vimos desde la perspectiva de la resistencia, pero también la podemos ver desde la perspectiva del flujo, ¿sí? Si la vemos desde la perspectiva del flujo, nos quedaría así. El flujo es igual a lo siguiente: igual a pi por la diferencia de presión por el radio a la cuarta potencia, y el flujo va a ser inversamente proporcional a 8 veces la longitud por la viscosidad. Y fíjense cómo sigue teniendo sentido. Si yo modifico el radio, ¿qué voy a modificar? La resistencia, ¿no? Si aumento el radio, ¿qué le pasa a la resistencia? Aumenta. Y si aumenta la resistencia, me va a bajar el flujo. Entonces vamos a seguir teniendo una relación ahí, ¿sale? A la diferencia de presión, si yo aumento la diferencia de presión, ¿qué va a pasar? Pues aumento el flujo. Si bajo la diferencia de presión, bajo el flujo, ¿sale? Y acá vean, si aumento la longitud, ¿qué hago? Aumento la resistencia y entonces bajo el flujo. Si aumento la viscosidad, aumento la resistencia y bajo el flujo. Por eso es inverso al flujo, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo que teníamos allá, pero ahora visto desde la perspectiva del flujo, ¿sale? Aumentos en la longitud o en la viscosidad me bajan el flujo porque me aumentan la resistencia, ¿sale? Cambios en el radio o en la presión son directos a el flujo de la sangre, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Vamos para allá a dar ejemplos de cómo se modifican esas variables, ¿sale? La longitud del vaso es muy interesante. ¿Ustedes creen que los vasos aumentan de longitud en el cuerpo una vez que ya están establecidos? ¿Qué dicen? Son flexibles. Son flexibles, pero ¿han visto que la aorta cambia de tamaño? No. ¿Que se haga más larga o que la arteria radial se haga más larga? No. La modificación de la longitud no se va a dar en arterias ni elásticas ni musculares. Normalmente se da a nivel de la microcirculación, ¿sale? El ejemplo típico que hace que aumente la longitud de los vasos y que con el aumento de la longitud me aumente la resistencia y baje el flujo sanguíneo es la obesidad, ¿sale?
Fíjense bien, vamos a ver por qué la obesidad produce un aumento de la longitud de los vasos. Lo vamos a poner acá. Cuando un paciente es obeso, ¿qué acumula en mayor cantidad? Grasa, tejido adiposo. ¿El tejido adiposo necesita vasos? Sí, está poco irrigado, pero necesita vasos. ¿De dónde van a salir esos vasos si el tejido es nuevo? Se tienen que crear nuevos capilares, ¿no? Si yo aumento la cantidad de capilares, es como si estuviese aumentando la longitud de mi sistema circulatorio, porque le estoy metiendo más camino, por decirlo de alguna manera, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Que en el paciente obeso aumenta en gran manera la cantidad de capilares nuevos. Entonces es como si ustedes ya tuvieran hasta aquí la longitud de todos sus capilares del cuerpo y le meten más capilares, pues aumentan más la longitud del sistema circulatorio. Y al aumentar la longitud, ¿qué va a pasar? Entonces aumenta la resistencia al flujo. Y la resistencia, cuando se modifica, no solo modifica el flujo, también modifica la presión arterial. Por eso muchos pacientes obesos son hipertensos, ¿sale? Porque se modifica la longitud de sus vasos. Y cuando el paciente pierde grasa y baja de peso, baja muchísimo su presión arterial, porque los vasos que irrigaban el nuevo tejido adiposo se reabsorben y disminuimos ese factor de la longitud del vaso, ¿sale? Pues se dan cuenta cómo las ecuaciones vistas desde el funcionamiento nos explican mucho de la patología, ¿sale? Ahora vamos a ver la viscosidad de la sangre, bajo qué condiciones se puede modificar, principalmente en la anemia, ¿sí? Cuando tengo un paciente con anemia, ¿qué va a pasar? Disminuye la cantidad de elementos formes a expensas de los eritrocitos. Si baja la cantidad de eritrocitos, entonces va a bajar la porción sólida de la sangre y aumenta la porción líquida. Eso que hace que la viscosidad baje, ¿sale? Y la sangre se hace menos viscosa y entonces eso me va a modificar la resistencia que le ofrece, en este caso, el vaso al flujo de la sangre, porque la sangre es menos viscosa, ¿sale? Y vamos a ver el último, la longitud, el radio del vaso. El radio del vaso, este es el parámetro que más se modifica fisiológicamente, porque depende del sistema nervioso autónomo, principalmente del simpático, y también de las diferentes hormonas que producen cambios en los vasos, como la vasopresina o la angiotensina, ¿sale? Entonces ahí tenemos modificación del radio del vaso, ¿sale? ¿Alguna duda con esto? Muy bien, entonces si se dan cuenta no es tan difícil como parece. Aquí de la ecuación que vamos a quitar, pi que es una constante, porque no los voy a poner a hacer cálculos, y 8 que es otra constante. Entonces quitamos las constantes y nos quedamos con las variables, ¿sale? ¿Hasta ahí algún comentario? ¿No? Muy bien, pues entonces así determinamos el flujo dentro de un vaso, ¿sale? Ya saben de dónde viene la diferencia de presión y qué factores regulan la resistencia, ¿sale? Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí hoy, ya vimos bastantes cosas, ¿sale? Mañana vamos a continuar con la hemodinamia, vamos a hablar acerca de los tipos de flujo que hay en un vaso. Entonces lean por favor acerca del flujo laminar y del flujo turbulento y busquen el número de Reynolds, ¿sale? ¿Para qué sirve este número? El número de Reynolds, ¿sale? Nos va a ayudar a calcular el tipo de flujo que hay dentro de un vaso, ¿sale? Y mañana lo analizamos, ¿va? Tengan muy